Nosotros somos Drone AI Services. Básicamente lo que hacemos es dar... ¿Sí? Para empezar con la presentación. Básicamente lo que hacemos es dar servicio en la industria energética. Un poquito, ahí está. Damos soluciones integrales básicamente aplicando sensores. O sea, somos una empresa de datos que recogemos, procesamos y hacemos análisis de los datos a través de plataformas propias y de la creación de algorítmica de detección de fallas. Principalmente durante estos años, desde el 2018, venimos recorriendo las redes eléctricas. Así que un poco les voy a hablar sobre las tecnologías que utilizamos, la parte de gemelos digitales, que es el core business, digamos, de nuestra empresa, lo que hacemos en infraestructura eléctrica para centrarnos en determinados productos como aerogeneradores también y energía solar, y por qué, digamos, elegir nuestros servicios. Esto un poco son las tecnologías en general que utilizamos hoy en día, son básicamente de cámaras con muchísimo zoom, cámaras termográficas, lo que es un sensor LiDAR, un acrónimo de radar, pero nada más que lo hace con la luz, con láser, lo que crea un 3D en minutos de las instalaciones. Básicamente esto dedicado a todo lo que es la operación y el mantenimiento de plantas o de tendidos eléctricos también, de topografías, planialtimetrías. Bueno, hay un gran etcétera en la utilización de ese, específicamente de ese sensor solamente. Las cámaras RGB, que es una cámara normal, generalmente integrada también con una cámara térmica que permite la ubicación de puntos calientes. Y bueno, y la plataforma que les decía de inteligencia artificial, hacemos lo que se llama machine learning en la inteligencia artificial, que es básicamente el análisis de imágenes, sobre todo. Entonces estos servicios los hemos ido enfocando específicamente al sector de la energía, sobre todo, bueno, ya llevamos más de 5.000 kilómetros recorridos solamente en tendidos eléctricos de pozos de petróleo para diferentes empresas de producción de petróleo. A eso dedicamos muchísimo tiempo en, sobre todo al principio, en analizar esos datos, es decir, uno pone los sensores encima de las infraestructuras, pero luego tenía que haber una persona analizando esos datos, por lo cual eso se hacía inviable, la verdad, con la cantidad de kilómetros que empezamos a recorrer, por lo cual empezamos a adoptar esa inteligencia artificial creando una algorítmica, que quiere decir hacerle entender a una máquina qué es lo que está viendo, entonces cada vez que encontraba un fallo que lo reconociera y a la vez que le diera un cierto grado de criticidad a esa falla, ¿no? Esto hablamos de fallas mecánicas, de fallas, sobre todo fallas mecánicas en la parte eléctrica, en aerogeneradores, en parques solares más en la parte de termografía, evidentemente. Entonces eso es un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y hoy en día, en la parte de creación de gemelos digitales, la verdad que está comenzando esto a nivel mundial, diría. O sea, básicamente un gemelo digital es una copia en digital de las instalaciones, las infraestructuras que tienen las empresas y sobre todo sirve para eficientizar la operación y el mantenimiento de esas plantas. De hecho, esta imagen está creada por ese equipamiento LiDAR. Esto es solamente una parte de un gemelo digital, es decir, un gemelo digital, esto sería la parte situacional, tener un 3D, tener los espacios, las medidas. Con un dato como estos, digamos, las empresas eléctricas pueden saber si pueden entrar con una camioneta, si la grúa, el bucket de la grúa lo pueden poner a qué altura para que tenga el conductor a la altura, el operario para arreglarlo, etc. Entonces, bueno, son muchos datos que vamos concentrando para crear ese gemelo digital. Ese gemelo digital permite una visión bastante global de la operación, tanto en la parte energética y en minería también. De hecho, estamos en Arminera que nos hemos hecho un espacio para venir.
Bueno, un poco esto del gemelo digital, de este sensor LiDAR, es algo que en el mundo ha estado ocurriendo un poco a espaldas nuestro porque era una tecnología bastante cara. Ahora se ha ido abaratando y además se ha ido eficientizando y mejorando muchísimo la calidad de este dato, evidentemente. Por lo cual estos equipos se pueden poner sobre un dron, que se hacen muchísimos recorridos, sobre un vehículo a una cierta velocidad, por supuesto hasta 40 kilómetros por hora en un vehículo se pueden hacer grandes recorridos, de hecho estamos haciendo para carreteras. Y después se puede utilizar también de mano, digamos, o en una mochila con una precisión bastante alta. Es un sistema que dibuja la realidad con ese láser muy milimétricamente, o sea, cada punto está milimétricamente colocado, digamos, ¿no? En estas inspecciones de infraestructura eléctrica, que les decía, miramos mucho la parte de falla mecánica y termográfica, pero también tenemos recorridos. El año pasado empezamos con Edenor a hacer un recorrido para los derechos de paso, para entender las construcciones que se hacen debajo de los corredores, de los electroductos, digamos, las construcciones que se hacen y que en realidad no están permitidas porque eso, digamos, es un peligro, ¿no? Entonces, también hacemos esa detección de construcciones a través de otra algorítmica, que es básicamente reconocer dónde están esas construcciones, dónde están áreas verdes que crecen y que pueden hacer una invasión de la vegetación a los conductores eléctricos. Entonces, bueno, la verdad que en la parte de infraestructura eléctrica hay no solamente eso, sino con nuevos sensores que se van adaptando a los drones, evidentemente se consiguen otros datos. Depende de la industria, depende de los activos, depende de la problemática, depende de los datos que recogemos y analizamos, evidentemente. En la parte de inspección de aerogeneradores, de hecho, recién estábamos hablando con Vesta, fuimos de los primeros que inspeccionamos aerogeneradores en la Argentina, el parque de Garrayalde, que lo tenía Vestas en ese momento, creo que todavía lo tiene, me dijo. Nosotros hicimos una inspección de cada una de las palas, también viendo esa problemática mecánica sobre todo, pero también la parte del nacelle, pérdidas de aceite, etcétera. Y luego con otro equipamiento nos formamos justamente en el relevamiento de las plataformas que se hacen para los molinos, es decir, antes de la construcción, con el equipamiento LiDAR que hace esa planialtimetría. Hicimos un trabajo en Estados Unidos con una empresa para hacer una ingeniería del movimiento de suelos. Eran 35 terrenos que tenían separados para cada aerogenerador y tenían que hacer una ingeniería de donde sacaban tierras de un lado y rellenaban en otro. Entonces, para hacer toda esa ingeniería globalmente, se ahorraron aproximadamente $1 millón solamente en el movimiento de suelos, básicamente. Entonces, también en la parte de aerogeneradores hay no solo lo que hacemos hoy en día, sino muchas otras cosas que se hacen con diferentes sensores. Tenemos un equipamiento que ya no es solo sensado en sí mismo, sino que es un contacto con la pala, porque se hace en lo que se llama el sistema de protección de rayos, que es donde descargan los rayos en las palas, que es bastante peligroso, que es ese LPS, que básicamente es un dron que va a tocar, tiene unos medallones metálicos, las palas, toca ese medallón metálico y a través de un cable con una caja desde el suelo se hace el cierre del circuito para entender y certificar que esa descarga está ok, o sea que funciona ese sistema LPS. Y en la inspección de parques solares, sobre todo la parte termográfica, pero la parte de, o sea, evidentemente donde hay un punto caliente, hay una resistencia, hay un panel que está funcionando de menos o hay un string que puede estar desconectado, etcétera. Así que eso se detecta enseguida, o sea, con una cámara termográfica que hoy en día se ponen en drones bastante pequeños y es una cámara termográfica de alta definición. Así que se localiza porque esa imagen tiene un metadato, digamos, que está colocado geográficamente en cualquier lugar
Y además, evidentemente, esa imagen termográfica es fácilmente visible, por lo cual la algorítmica de ese tipo de fallas es bastante fácil. También se ven algunas fallas mecánicas, como un craqueado de paneles, etc. Y también el equipamiento de LiDAR sirve para la construcción digital, sobre todo de los parques solares. Eso aporta, digamos, la posibilidad de construir digitalmente un parque solar en un terreno X, que desde el principio se hace ese escaneo láser, y entonces uno puede hacer lo que se llama el BIM, el Building Information Modeling, que es construir todo en digital, sacar los tiempos, los Gantt, digamos, de la construcción y entender todos los materiales que se necesitan, los proveedores, y luego realmente empezar a poner los materiales en suelo. Bueno, la verdad es que ya llevamos bastantes años y tenemos mucha experiencia. Estamos certificados además en una ISO de seguridad, sobre todo para el tema eléctrico, que es la 45001. Y hemos dado servicio en otros países de Latinoamérica, no solo de operación, sino en muchos casos de consultoría, incluso con transporte de algún equipamiento, etcétera, que solemos hacer tal vez a pedido puntual. Generalmente trabajamos con otras empresas de servicios, somos una empresa de B2B, así que hemos sido bastante seguros en nuestra operación. Eso también es parte, digamos, de poder mantener una matrícula de ser operador de drones profesionales. Así que bueno, esto es un poco... Este es un caso de éxito específicamente en una petrolera, donde estuvimos haciendo los relevamientos eléctricos en el pozo de petróleo con la cámara RGB, que es la cámara normal, con bastante zoom, entonces ir poste a poste mirando las partes, no así los conductores, pero sí las partes. En las torres de retención se hacen termografías, que es básicamente ver los puntos calientes, y eso les dio un rendimiento bastante alto. Aproximadamente, bueno, en este caso se estudiaron 57 kilómetros, que el recorrido lo hicimos en 5 días, por supuesto en un pozo de petróleo con una situación geográfica bastante complicada. Aproximadamente los recorridos pueden ser de 12 kilómetros es lo mínimo diario generalmente a 25, pero bueno, también depende de la geología del lugar, de la situación climática, etc. Y un poco estas son imágenes de la cuestión mecánica. En esas torres de retención eléctrica son las que se llega a ver un detalle bastante importante de la situación mecánica, lo que facilita mucho a las cuadrillas que vayan con conocimiento de causa, con la herramienta adecuada, con la idea de cuál es la tarea que se va a generar ahí. Estas ya directamente son imágenes que va sacando nuestro software de reconocimiento de fallas. Aquí están viendo una retención que ya tiene una termografía. Entonces, este tipo de imágenes son las que catalogamos con cierta criticidad, con un simple semáforo verde, amarillo, rojo, para decir, bueno, esto no tiene mucha importancia, esto ya tiene importancia y esto es urgente. Pero la parte importante de esto es la disminución en costos. A nosotros nos llevó 5 días lo que generalmente a ellos les hubiese llevado casi 80 días, 4 meses de trabajo, básicamente, y un costo de unos $175.000, cuando nosotros tuvimos un costo de casi menos de $20.000. Entonces, esto es realmente lo que aporta esta tecnología, o sea, una velocidad, un conocimiento del campo y además, por supuesto, un ahorro en tiempos y en costos. Esto es lo que les decía de el alcance del software que tiene DICE. Empezamos con redes eléctricas, es decir, con los postes, pero ahora somos capaces de crear algorítmica personalizada según la empresa, según los activos de una empresa. Entonces, en una misma planta o en tanques o en una torre, estamos en calderas, en hornos, techos, bueno,
el activo que ustedes nombren, lo que hemos revisado y hemos podido crear una algorítmica de fallos que le interesa al cliente poder arreglar y poder incidir, eso es lo que hemos ido creando con el software nuestro. No hay todavía, estamos sacando una versión, digamos, para el público, es decir, que una empresa pueda contratar ese software para crear su propia algorítmica de fallos en sus propios activos. Todavía lo estamos manejando internamente, sobre todo porque seguimos dando el servicio y alimentando esa inteligencia artificial. Así que básicamente, bueno, estos son un poco los clientes que tenemos. Y la verdad es que venimos trabajando bastante bien en el mercado argentino, que viene con un crecimiento muy fuerte en la parte energética. Así que muchísimas gracias. Esto lo dejo acá.